Bienvenidas, bienvenidos. Este video es parte de un ciclo de charlas de extensión para la comunidad escolar, organizado por el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Mi nombre es Ricardo Cabrera y soy profesor de la universidad en este departamento. El título de la charla es El origen de la vida y vamos a eh, tratar este tema a través de 4 preguntas. ¿Qué hace a un ser vivo distinto de lo no vivo? ¿Cuándo aparecieron los seres vivos en la Tierra? ¿Dónde en el planeta primitivo se originaron los seres vivos? ¿Y cómo ciertos procesos químicos se convirtieron en biológicos? Vamos a abordar estas preguntas desde el punto de vista de la evidencia científica. En relación con la primera pregunta, es importante que veamos las reacciones químicas. Una reacción cotidiana, por ejemplo, es la corrosión de los metales. Si observamos de cerca, en este proceso ocurre una transferencia de electrones del metal hacia el oxígeno, es decir, hay un proceso de oxidorreducción. Y a su vez el oxígeno eh, interactúa con los iones metálicos y producto de ello aparece este precipitado sólido que es la capa de óxido que se deposita. Sin embargo, ¿cuánto tiempo requiere este proceso para ocurrir? Por ejemplo, para que se llegue a un estado como el que se observa en la fotografía, ha tenido que pasar probablemente varias semanas o varios meses, dependiendo de las condiciones eh, ambientales, atmosféricas. Y eso es completamente diferente en el caso de los seres vivos, donde también ocurren reacciones de oxidorreducción junto con otros tipos de reacciones. Sin embargo, el curso temporal de estas reacciones eh, es mucho más breve, son reacciones que están ocurriendo a mayor velocidad. Entonces, ¿cómo es que las reacciones pueden ocurrir a mayor velocidad? ¿Cómo es que la transformación de los reactantes en productos puede correr más rápido? Desde el punto de vista de los procedimientos químicos, se puede aplicar un incremento de la temperatura o un exceso de la concentración de los reactantes. Sin embargo, estas alternativas no son factibles en el caso de la célula porque muchos de sus componentes son sensibles a las temperaturas extremas y sus componentes no están presentes en concentraciones significativas. Lo que sí está ocurriendo en la célula es la participación de catalizadores. De hecho, uno podría decir que todas las reacciones químicas en la célula están catalizadas. Entonces, ¿qué es la catálisis? Esto lo podemos entender en un diagrama de energía como este. La transformación química de los reactantes en productos requiere que se supere una energía de activación. Entonces, cuando está participando un catalizador en esa reacción, este compuesto interactúa directamente con los reactantes y les permite reaccionar, transformarse químicamente a través de un camino que requiere menos energía. Y por eso la reacción ocurre más rápido. Eso es lo que sucede con los catalizadores de la célula, las enzimas. Las enzimas son macromoléculas, son proteínas, por lo tanto polímeros de aminoácidos, y estos polímeros adoptan una estructura tridimensional en cuya superficie se encuentra una región que se llama sitio activo, a la cual los reactantes se unen. Y es en la interacción entre los reactantes y los aminoácidos en el sitio activo de la proteína que la catálisis puede ocurrir. Ahora, en los seres vivos, las reacciones químicas están organizadas secuencialmente. Y eso significa que para una determinada reacción
el producto de la reacción es el reactante para la reacción subsiguiente. Y asimismo, ese nuevo producto es el reactante de sucesivas reacciones. Cada una de estas reacciones catalizadas por enzimas. Estas secuencias de reacciones se denominan vías metabólicas. Y son ejemplos de esto la glicólisis o el ciclo de Krebs, que probablemente hayan escuchado hablar. Ahora, todas las vías metabólicas están interconectadas entre sí, formando redes muy extensas de reacciones químicas, las cuales pueden ser vistas como un mapa metabólico. Es de esta forma que el metabolismo permite que los nutrientes que entran a la célula sean transformados a través de sucesivas reacciones en eventualmente compuestos que son necesarios para la célula, como por ejemplo los ácidos grasos, que forman parte de los lípidos que a su vez forman las membranas de la célula, o que esos nutrientes sean transformados en reacciones, por ejemplo, de síntesis de nucleótidos, que forman los ácidos nucleicos como el RNA y el DNA, o que esos nutrientes sean transformados eventualmente en aminoácidos. Y los aminoácidos son los que polimerizan para formar las proteínas. Y las proteínas son los encargados de catalizar todas las reacciones del metabolismo. Entonces, esta es una propiedad interesante. El metabolismo sintetiza los catalizadores de todas las reacciones que lo constituyen. Ahora, hay un subconjunto de estas reacciones, por supuesto, que tiene que ver con la síntesis de los catalizadores, con la síntesis de las proteínas. Y en este proceso participan otras macromoléculas como los ácidos nucleicos. La secuencia de aminoácidos de una proteína que determina la estructura tridimensional y por lo tanto el sitio activo, esa secuencia está determinada por una secuencia de nucleótidos en el RNA mensajero. Esa secuencia de nucleótidos está determinada por la secuencia de nucleótidos en el DNA, en el gen de un DNA. Entonces, de esta forma es que ocurren los procesos de transcripción y traducción, en la cual la secuencia de una macromolécula va especificando la secuencia de la otra. Esta propiedad de tener un metabolismo y sintetizar sus propios catalizadores es una característica fundamental de un ser vivo. Un ser vivo posee una estructura. Sin embargo, al mismo tiempo, un ser vivo es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su entorno a través de la operación de este metabolismo. Esta propiedad de hacer más de sí mismo, de generar sus propios componentes, se denomina, esta propiedad de producirse a sí mismo se denomina autopoiesis. Yo les recomiendo que busquen esta palabra y que la estudien porque es muy interesante en relación con el funcionamiento de los seres vivos. Ahora, si miramos otras entidades biológicas que no están vivas, como por ejemplo los virus contienen estructuras comunes con la célula y de similar complejidad, como por ejemplo una membrana lipídica, proteínas y por supuesto ácidos nucleicos. Sin embargo, carecen del metabolismo necesario para producir sus propios componentes. Y para replicar su estructura tienen que infectar un hospedero. Pero ya nos imaginamos que lo que un virus está buscando en una célula, en el fondo, es su metabolismo. Ahora, todas las células conocidas funcionan de esta forma, fabricando sus propios catalizadores y em, mediante la operación de un metabolismo. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de las células? Las células mm, pueden tener distinto nivel de organización. Los procariontes, como las bacterias y las arqueas, eh,
son de un nivel de organización más simple y los eucariontes son de un nivel de organización más complejo. Ahora, los eucariontes evolutivamente aparecieron a partir de la interacción simbiótica entre estos organismos procariontes, una dependencia metabólica entre ellos. Y estos organismos procariontes provienen desde un ancestro común que en el fondo es el último ancestro común de todos los seres vivos, cuyo nombre es LUCA por las siglas en inglés. Ahora, LUCA no coincide con el origen de la vida. LUCA más bien debería corresponder a un organismo que tiene el nivel de complejidad de un procarionte, es decir, bastante complejo. Y la evidencia de vida, las evidencias más tempranas de vida, a partir del efecto que tiene el metabolismo sobre la fraccionación isotópica del carbono, es alrededor de los 3.800 millones de años, o algunos incluso más atrás, 3.900 millones de años. Y esto es corresponde a una época bastante profunda, bastante antigua en la historia del planeta. El planeta se formó hace 4.550 millones de años. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuándo aparecieron los seres vivos en la Tierra? Para poder tener una idea de las magnitudes en el tiempo, vamos a considerar la historia completa del planeta representada como un reloj de 24 horas. En este reloj, las 0 horas corresponden a la formación del planeta y la medianoche, las 24 horas, es el presente. Entonces nos damos cuenta que en esa proporcionalidad del tiempo, los humanos básicamente hemos aparecido en el último minuto de las 24 horas, los mamíferos en los últimos 20 minutos y los dinosaurios en la última hora. Y asimismo, el registro fósil ha permitido observar en qué momento aparecieron otros organismos o en qué momento ocurrieron otros procesos biológicos. Y entonces se sabe que los eucariontes aparecieron alrededor del mediodía y las evidencias más antiguas de procariontes son de alrededor de las 5 de la mañana. Con todo esto, se piensa que el origen de la vida sucedió muy temprano, a las 4 de la mañana. ¿Qué sucedía con el planeta antes de esta hora entre su formación y el momento del origen de la vida? Eh, de acuerdo con la geología, esta época fue una época em, bastante turbulenta, bastante infernal. De ahí es que viene el nombre del eón adeano o adeico por el nombre de Hades, que uno de sus significados es infernal. La Tierra, entonces, en este periodo más primitivo, se formó por el coalescimiento de partículas más pequeñas, pero este cuerpo fue creciendo hasta convertirse en un objeto muy masivo, eh, muy rápidamente, al cabo de 10 a 50 millones de años, bien rápido en comparación con el tiempo total de la historia de la Tierra. Poco después de que adquirió su tamaño, el planeta colisionó aparentemente con otro planeta del tamaño de Marte y con eso, con la eyección del impacto, se generó el material que eventualmente formó la Luna. Y luego de esto siguieron llegando un bombardeo de asteroides y otros cuerpos que básicamente producían impactos que seguramente aniquilaban cualquier posible vida que haya existido en esos momentos. Todo esto hasta aproximadamente los 4.000 millones de años, en donde esta dinámica se estabilizó. Luego de esto viene el periodo arqueano o arcaico, y al principio de este periodo es que hay evidencias de que se formaron océanos estables,
y de que empezó a ocurrir la actividad tectónica eh, en, en la superficie, la tectónica de placas. Entonces, concomitante con estos procesos es que ocurre el origen de la vida. Por lo tanto, este, eh, la historia, el inicio de la historia de los seres vivos es un evento muy antiguo que ocurrió en paralelo con eventos súper importantes que determinan la dinámica planetaria hasta el día de hoy. Probablemente nunca vamos a saber cómo exactamente cuándo fue que aparecieron los seres vivos. Sin embargo, sí podemos estar seguros, bastante seguros, de que el planeta en esa época tenía un océano, tenía actividad volcánica y por lo tanto tenía una atmósfera. Eso nos permite avanzar hacia la siguiente pregunta, que es ¿dónde, en qué escenario del planeta primitivo se originaron los seres vivos? Y para para contestar esta pregunta, ahí podemos empezar a incluir los resultados experimentales eh, de las reacciones químicas montadas en los laboratorios para poder emular los eventos químicos que ocurrieron previos o directamente relacionados con el origen de la vida. Uno de los experimentos más famosos fue realizado por este señor Stanley Miller en 1953. Él estaba convencido de que la atmósfera primitiva era una atmósfera que contenía estos gases y para simular las descargas eléctricas en esa atmósfera, entonces él diseñó este aparato y observó que cuando estos gases, después de ser sometidos a la descarga, eran condensados y llevados a fase acuosa, entonces él lograba determinar que aquí habían aminoácidos. Esto fue una revolución. Esto inició la experimentación en el origen de la vida. Este tipo de escenario no es difícil de imaginar, incluso en la actualidad. Em, por ejemplo, en los volcanes, la ceniza volcánica, la fricción de la ceniza volcánica produce electricidad estática y eventualmente la aparición de estas descargas eléctricas en la pluma, en lo que se denomina el penacho o la pluma del volcán. Em, Este es un tipo entonces de escenario donde la generación de las primeras moléculas orgánicas podría haber sucedido y estas moléculas orgánicas haberse acumulado en el océano. Otro posible escenario son los sistemas hidrotermales, más recientemente propuestos. Los sistemas hidrotermales son zonas en la interfase del océano con la corteza. En estas zonas, el magma proveniente del manto se encuentra muy cerca de la superficie de la corteza y entonces el agua que penetra en esta región de la corteza a través de grietas arrastra parte del contenido de este magma y lo eyecta a través de estos sistemas denominados fumarolas. Existen fumarolas caracterizadas por condiciones físico-químicas totalmente distintas. Por ejemplo, las fumarolas negras son muy calientes y ricas en sulfuro metálico y de pH muy ácido, en tanto que las fumarolas blancas son ricas en otro tipo de minerales y son menos calientes y tienen un pH más alcalino. Estas condiciones pueden ser simuladas en reactores en laboratorio y uno puede ver que en estas condiciones del sistema hidrotermal se producen compuestos orgánicos que aparecen en el metabolismo. Entonces, ahora esto, además de estos escenarios, se han propuesto otros escenarios, pero estos uno podría decir son de los más importantes.
Ahora, esto nos lleva a la pregunta final, que es el cómo ciertos procesos químicos se convirtieron en biológicos. Y tenemos que volver sobre el concepto de la catálisis, el cual no es un patrimonio exclusivo de las enzimas, sino que los metales también pueden funcionar como catalizadores de reacciones bioquímicas. Esto fue demostrado también experimentalmente y se observó que metales de transición, como los que pueden ser encontrados en los sistemas hidrotermales, permiten la catálisis de la formación de compuestos orgánicos que se encuentran en el centro del mapa metabólico. Y no solamente reacciones aisladas, sino que también secuencias de reacciones son posibles en presencia de estos metales. De hecho, por ejemplo, para el ciclo de Krebs, la mitad de sus reacciones pueden ser catalizadas por metales como zinc y hierro. Entonces, en este punto, uno puede hipotetizar que estas redes, estas secuencias de reacciones incipientes, pueden generar compuestos que son catalíticos sobre las reacciones que les dieron origen. Por ejemplo, puede que estos compuestos se unan a los metales mismos, los coordinen y puedan afectar positivamente sus características catalíticas. O estos compuestos pueden tener grupos funcionales que sean apropiados para la catálisis de las reacciones que los forman. Entonces, en este sentido es que es importante considerar el concepto de autocatálisis. La autocatálisis puede darse porque un compuesto cataliza directamente su propia síntesis, o puede darse de manera colectiva, en donde un compuesto cataliza la síntesis de otro, el cual es catalítico sobre la síntesis del primero, y así progresar en la complejidad de la red autocatalítica. La autocatálisis además nos provee de un efecto bola de nieve, porque mm, en el sistema vamos a tener agentes catalíticos que van a favorecer su propia síntesis y por lo tanto los flujos de reacciones van a ser dirigidos hacia su síntesis y entonces este sistema puede generar más de estos compuestos y el sistema a su vez estabilizarse por por estar generando sus mismos catalizadores. Entonces, em, en este caso nosotros estamos suponiendo que no existen, no están participando las proteínas, solamente redes de reacciones de compuestos más simples. Y porque de hecho, para poder tener síntesis de proteínas es necesario tener ácidos nucleicos. E incluso se ha demostrado que ácidos nucleicos como el RNA pueden funcionar también como catalizadores. Aquí tenemos la estructura de un RNA denominado intrón del grupo 1, que presenta un sitio activo al cual se unen los reactantes y la reacción se cataliza. Entonces, podemos concebir que el metabolismo en su complejidad efectivamente pudo haber evolucionado a través de distintas etapas, en las cuales siempre va a ser importante o fue importante que la red vaya extendiéndose hacia la formación de los catalizadores que aceleran los procesos de la propia red. Ese, esa dinámica de evolución probablemente es la que originó al metabolismo. Esto trae una implicancia que a mí me parece súper interesante, que en medio de todas las reacciones del metabolismo, hay algunas de esas reacciones que son más antiguas que las otras, y quizás alguna que es la reacción más antigua de todas, y que aún está ocurriendo, funcionando en el metabolismo de quizás todos los seres vivos. Esta manera
de eh, evolucionar mediante la expansión de la red metabólica, quizás no es tan ajena. Y uno puede ver este proceso en la expansión de las redes de transporte, o como lo muestra este ejemplo, la expansión de las estaciones del metro de Tokio. Efectivamente, a lo largo de los años, la red fue expandiéndose y actualmente es una maraña eh, de conexiones y, sin embargo, uno puede trazar cuál es la red de estaciones más antigua dentro de esta maraña total. Bueno, em, entonces el- la reacción más antigua de todas está escondida y probablemente entender dónde está ayude, contribuya a resolver el problema del origen de la vida. Ahora, el- volviendo a una reflexión general sobre el origen de la vida, me queda decir que este es un campo de estudio multidisciplinario, como hemos podido ver. Requiere la interacción del conocimiento en biología, y dentro de la biología son importantes la bioquímica y la microbiología, el conocimiento de la astrofísica, de la geología y dentro de ella la geoquímica y la mineralogía, y el conocimiento de la química, en particular la química orgánica, junto con, además, seguramente la participación de herramientas matemáticas para hacer modelamientos o de herramientas informáticas. Y, por supuesto, em, una sólida, un sólido abordaje filosófico que nos permita mm, contestar preguntas quizás más específicas que las que hemos contestado en esta charla o las que hemos intentado aportar evidencias científicas en la dirección de poder contestarlas eventualmente. Em, pero todo esto gira en torno de una pregunta que en el fondo es mucho más importante y que curiosamente no ha sido hasta hoy resuelta o consensuada. Y esa pregunta es, ¿qué es la vida? Probablemente los estudios del origen de la vida nos permitan contestar eventualmente eh, esta pregunta e incluso poder prever qué otros tipos de sistemas biológicos pueden encontrarse incluso afuera del planeta Tierra, en lugares en el mismo sistema solar, como las lunas de Júpiter o Saturno, eh, y más allá incluso del sistema solar. Bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad y sigan entonces atentos a las charlas de este ciclo de extensión para la comunidad escolar.